Y me gustaría que se ubicaran en sus Biblias en el Salmo 139. Es un hermoso pasaje que quiero que en esta mañana podamos leer, porque el Señor conoce todas nuestras necesidades, toda nuestra vida y cada uno de nuestros pasos. Dice así el Salmo 139. Voy a leer del versículo 1 al 10 y luego el versículo 23 y 24. Dice así, me permiten leer en la versión internacional. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún en la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. No me llega aún la palabra a la lengua, cuando tú, Señor, ya la sabes toda. Tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano. Conocimiento tan maravilloso rebasa mi comprensión, tan sublime es que no puedo entenderlo. ¿A dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Si subiere al cielo, allí estás tú. Si tendiere mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me levantara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría tu mano derecha. Y dice el 23 y 24. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Amén. Qué hermoso es saber que el Señor está en donde nosotros estamos, que el Señor nos conoce de tal manera que ni siquiera nosotros podemos comprenderlo. Y en este momento yo quiero que usted cierre sus ojos allí donde está y pueda repetir y decirle con todo su corazón al Señor lo que dice este versículo 23 y 24. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Y fíjate si voy por el mal camino y guíame por el camino eterno. Esa es la oración que nosotros debemos hacer cada día a nuestro Señor, porque sabemos que la mirada del Señor está sobre cada uno de nosotros que somos sus hijos. Y vamos a entonar esta alabanza al Señor y también dígalo como una oración. Y allí donde está, hable con el Padre, porque el Señor quiere escuchar de nosotros nuestras palabras con sinceridad y con honestidad. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí.
permite que el deseo de nuestro corazón, Señor, sea buscarte. Sabemos que en nuestra carne, en nuestra humanidad no podemos, Señor, pero permite que estemos dispuestos a humillarnos delante de ti, porque tú miras nuestro corazón, Señor. Tú miras, Señor, que queremos agradarte, mi Dios, y permite que cada día podamos dar pasos de fe, que podamos poner nuestra mirada en ti, que eres el autor y consumador de la fe, Señor. Y si en algo, Padre, te hemos estado fallando o te fallamos, te pedimos, Señor, que tú permitas y nos lleves nuevamente a ti, Señor. Que podamos estar tomados de tu mano, Señor, y que junto a ti podamos caminar Señor, camino como creyentes, Señor, firmes y afianzados a ti, Señor. Por eso, Señor, que queremos seguir alabando tu nombre y te pedimos, Señor, que nos lleves a esa cruz, Señor, que nos vuelvas la mirada a ti, Señor, y que nos fortalezcas, Padre. Vamos a entonar esta canción y yo espero que ustedes se la sepan y vamos a decirle al Señor que muchas veces nuestra mirada la quitamos de Él, pero que en esta mañana y en este día nos permita volvernos a Él y afianzarnos. Si mis oraciones hablan más de mí, quiero disculparme, se trata de ti. Si me he olvidado de lo que un día fui, vuelve a recordarme que nada soy sin ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Solo tú. Si me gano el mundo y te pierdo a ti, de nada me vale, tú eres mi vivir, eres mi tesoro, eres mi existir. Yo sé que tengo todo si te tengo a ti. Ven y llévame a la cruz, donde solo existes tú. Hoy me niego a lo que soy. Ven y lléname, Señor. Y allí donde está, pídele al Señor que llene tu corazón, que lo llene de su presencia, de su sabiduría y de su verdad. Llénanos de ti, Señor. Vuélvenos a ti, mi Dios. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón. Ven y llena nuestro corazón.
donde solo existes tú. Gracias, Señor, te damos, porque sabemos que tú estás con nosotros, que tú estás en este lugar y que siempre estás dispuesto a recibirnos con brazos abiertos. Gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz. Gracias por ese amor que demostraste y porque hoy, gracias a eso, Señor, nosotros tenemos de tu esperanza, tenemos de tu salvación, de tu amor, de tu gozo y de tu paz, Señor. Gracias porque en esta mañana nos vas a permitir recordarte, porque sabemos que tú vienes pronto por tu iglesia, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón para este tiempo, Señor, de compartir tu palabra, de compartir estos elementos, Señor. Agradecidos estamos, Padre, por tu amor y por tu presencia. Amén. El pastor puede pasar adelante. Buenos días, hermanos, Dios me los bendiga. Es un gozo siempre cuando nos acercamos a la mesa del Señor, porque es una invitación que Él nos ha hecho para que estemos todo el tiempo y participemos de esta celebración, de este llamado que Él nos ha hecho para que nosotros tengamos comunión con Él. El deseo de Dios es que nosotros como creyentes pues tengamos esa comunión con el Padre Celestial, y para eso Él lo ha dejado, para que recordemos en esa comunión, esa bendición que tenemos de recordarle siempre. Por eso es muy importante cuando nosotros hemos creído en Jesucristo, pasar a bautizarnos. De la siguiente manera, dice la palabra de Dios así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que la invitación del Señor es para que nosotros podamos participar celebrando y recordando lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y es muy importante en este momento nuestra reflexión en el Señor, para que estemos pensando en lo que Él hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Un sacrificio tan difícil, pero hermoso, que fue para entregar su vida por la nuestra, para que nuestras almas fueran salvadas.
Vamos a orar pidiendo al Señor la bendición de Él en este momento para que nos acompañe aquí en este momento, que la bendición sea de Él para nuestras vidas y que podamos así en esta manera participar con dignidad. Te damos gracias, Padre, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque tu Hijo amado murió en la cruz de Calvario por nuestros pecados, porque fue la solución que tú has dejado para este mundo y para cada uno, especialmente los que estamos acá en esta mañana, sabiendo en esta relación contigo, de que nos has salvado, nos has traído, Señor, vida eterna. Y ahora rogamos, Señor, que la bendición tuya sea sobre cada uno de los que estamos acá. Y rogamos, Señor, que sea tan representativo para que sea digno en este momento el participar, de colocarte a ti primeramente sobre todas las cosas en nuestras vidas. Pedimos pues por cada uno de nosotros, pidiendo la bendición tuya. En el precioso nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Dice pues la palabra de Dios en el versículo 23, que después de haber cenado diciendo, dice que tomó la copa, después de haber cenado, y dice, esta es, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hace esto en memoria de mí. Así que el Señor en ese momento en la cruz de Calvario tomó su pan, el pan que representaba su cuerpo, que lo representaba a Él, el que había de entregar en la cruz de Calvario, y hablaba para que nosotros pudiéramos participar. Voy a invitar a los hermanos que van a participar de la Cena del Señor. Nosotros como iglesia tenemos el deseo de querer siempre invitar a todos, pero hay unas condiciones que para nosotros son sumamente importantes. Y una es, primeramente, que los que participan hayan recibido a Jesucristo como Salvador personal. Es decir, tengan una relación con el Señor, una relación personal con Él, habiendo tenido el encuentro personal de haberle recibido como Salvador. En segundo lugar, que estén bautizados, que hayan cumplido esta ordenanza de ser bautizados en la fe cristiana evangélica. ¿Por qué creemos que el hecho de ser bautizado? Porque la gente se compromete cuando hace el bautizo, realiza el bautizo, se compromete con el Señor a un cambio de vida, de transformación de vida, que no debiera de ser así, debiera ser en el principio cuando creemos en Jesucristo como Salvador. Pero la gente tiene como la costumbre de ver el bautizo por concepciones muchas veces religiosas que traemos de la religión anterior. Y a veces entonces creemos que el bautismo es como el hecho de haber consagrado nuestras vidas. Nuestra vida es consagrada en el momento cuando creemos en Cristo. Pero sin embargo, pues, así lo hacemos y es la creencia que tenemos en nuestras mentes. Entonces, la iglesia lo ha determinado así en esta forma. Primero, recibir a Jesucristo como Salvador. Segundo lugar, ser bautizado en la fe cristiana evangélica. Óigame lo que le estoy diciendo. En la fe cristiana evangélica. Si usted fue bautizado en otra religión, muy bien, ok, no vamos ni a criticarlo ni una cosa por el estilo. Pero nuestra condición es que tiene que ser en la fe cristiana evangélica. Después de haber creído en Cristo, se haya bautizado en la fe cristiana evangélica. Si fue otro pastor, no hay problema. Si fue en otra iglesia, no hay problema, pero que fue en la iglesia cristiana evangélica, que es lo que nosotros solicitamos. Y en tercer lugar, usted esté en comunión con el Señor. Esté en una buena relación con el Señor, habiendo confesado, habiendo relacionado con el Señor y habiéndose preparado para este momento, para no ofender al Señor y para que su relación sea de bendición. Y recuerde la otra cosa que es muy importante, cuando participamos acá, no solamente participamos con el Señor, sino participamos en comunión los unos con nosotros. Aquí estamos en una comunión con el Padre Celestial. Y por eso es la solicitud, que es la solicitud de una iglesia que hace en una relación de un compromiso con Dios. Entonces pedimos a los hermanos que van a participar estas tres condiciones. Si no las tiene, espere ese momento. Ya prontico lo va a tener, le podemos bautizar, puede creer en Jesucristo como Salvador y la próxima vez usted se prepara para venir en comunión, para que así en esta manera no tengamos que estar haciendo un llamado, sino que usted viene precisamente sabiendo preparado de que viene a participar en una comunión con su Padre Celestial. Voy a pedir así a los hermanos que tienen esas tres condiciones, voy a pedirle que por favor tomen la posición en pie para que los hermanos le puedan ubicar, los hermanos que están aquí, que nos van a ayudar en el servicio,
nuestro hermano Ángel y nuestro hermano Teodoro. Ok. Muchas gracias. Dios me les bendiga a los que van a participar. Y principalmente deseamos en el Señor que usted tenga este momento tan precioso con el Señor, con el Padre Celestial. Padre, Señor Todopoderoso, Señor fiel, justo, misericordioso y bueno. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu paz. Te damos gracias por tu Hijo y su sacrificio, Señor, que nos permite acercarnos a ti y tenerte como un Padre para nosotros y que tú seas nuestro Dios y nuestro guía. En el nombre del Señor Jesucristo te hemos pedido estas cosas y te hemos dado la gracia. Amén y amén. También dice la palabra de Dios que tomó el vino en sus manos. Gracias, Padre amado, Señor, por esa sangre preciosa que derramó tu Hijo, Señor, en la cruz del Calvario, Señor. Hizo libre, Señor, de la condenación del pecado. Te damos gracias por esa sangre. Siempre estamos, Señor, en comunión contigo, Señor, recordándonos, Señor, que somos hijos tuyos, Señor, y que tenemos la potestad de ser llamados, Señor, hijos tuyos, Señor, por ese amor tan grande que diste a tu Hijo en la cruz del Calvario. En el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. ¿Algún hermano que no haya recibido el pan puede levantar la mano a enseñar, o el vino? ¿Puede levantar la mano a enseñar para ubicarle?
gustaría escuchar esta mañana, teniendo eso que contiene en su mano con gran significado, como es ese vino que representa la sangre de Cristo y ese pan de su cuerpo entregado en la cruz del Calvario. Algún hermano que pueda dar un testimonio de su creer en Jesucristo. ¿Qué pasó en ese momento? A ver, algún hermano que quisiera ese testimonio. ¿Por qué llegó al Señor? Uno solo, no todo a la vez. ¿Qué pasó cuando creyó en Cristo? Muy bien. Golpes en la vida. Sí, algunos han recibido golpes en la vida. ¿Algunos quieren un testimonio? ¿Qué sintió en la palabra? Mi hermana, adelante, mi hermana. Si quieren por un momento pueden sentarse y cuando les indique se levantan entonces para que participen. Dios les bendiga, mis hermanos. Bueno, creo en el poder de la oración. Yo escuchaba la palabra del Señor con mi abuelita. Mi abuelita nunca fue a una iglesia, pero escuchaba todos los días Radio Transmundial. Yo digo, mi primer pastor fue Luis Palau, porque yo lo escuchaba desde los 6 años. Y mi abuelita, ella creía mucho en la brujería. Sin embargo, ella no sabía leer ni escribir, pero comenzó a escuchar la Radio Transmundial. Y cuando yo me iba a pasar las vacaciones con ella, antes de dormir leíamos la palabra. Cuando ya ella fue a fallecer, le dijo a mi tía, hágame el favor, busque un saco y bote a todos esos muñecos, porque yo ya me entregué al Señor. Y ahora usted siga su camino. Y mi abuela confió en el Señor, Dios la transformó. Y esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Luego mi tía creyó en el Señor, llevó muchos golpes en la vida. Ella se graduó en el Instituto Mundo Unido, ahí en el Rodeo, y después ella, en vista de que yo también pasé por pérdidas, por situaciones muy difíciles, ella y una amiga declararon 15 días de ayuno por mi vida. Y ella llegó a mi casa y yo no sabía pues cuáles eran los planes que ella tenía con Dios, pero ella ya venía con 15 días de ayuno. Y cuando ella me dice un día, Yané, ¿quieres entregarle tu vida al Señor? Yo tenía, eso hace más de 30 años. Y yo le digo, sí, de verdad que sí. Y yo hice esa oración y, como dice su palabra en 2 Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y que el amor de Dios nunca deja de ser. Y de verdad que yo me sentí perdonada, limpiada, ya veía las cosas de otra manera y de eso se llama realmente la verdadera conversión, de que el Señor nos transforma. Dios me les bendiga. Gracias, mi hermana, Dios me le bendiga, gracias por su testimonio. Vuelvo a repetir por si acaso alguien haya entrado. ¿Todos tienen pan? Si no lo tienen, por favor, puede levantar su mano. ¿O el vino? Todos lo tienen, ok. ¿Pueden tomar entonces la posición de pie nuevamente? Qué importante para el creyente pensar en esa obra maravillosa de Cristo en la cruz de Calvario. Su entrega en la cruz de Calvario significa tanto para nuestras vidas. Y significa mi comunión con Él, mi salvación, mi redención, por la cual nosotros damos gracias a Dios. Participemos, hermano. Su sangre derramada en la cruz de Calvario, dice la palabra de Dios, que es la que nos redime de nuestros pecados, es la que nos limpia. Y por esa sangre maravillosa es que hoy podemos estar acá, en este momento, pertenecer a su cuerpo glorioso, a su iglesia, y haber sido salvos. Démosle gracias a Dios participando.
Estamos muy agradecidos, Señor, por esa bondad eterna, por tu amor maravilloso al dar a tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por haberte entregado una cruz de Calvario para remisión, para perdón de nuestros pecados, porque tu cuerpo nos hizo sostener comunión y tu sangre, Señor, nos ha limpiado de pecado y nos ha presentado santos sin mancha delante de la presencia del Dios maravilloso. Gracias, Espíritu Santo, por este momento que nos ha concedido en una comunión contigo y en una comunión, Señor, con todos mis hermanos en la iglesia. Rogamos que la bendición tuya llene nuestras vidas y nos haga, Señor, más aptos para toda buena obra, para hacer las cosas en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me le bendiga, hermano. ¿Y qué les parece si con ese corazón agradecido entonamos este himno al Señor y le decimos: mi corazón entona la canción, porque tenemos un Dios que es grande y maravilloso?
al Señor por su grandeza y por su amor. Y de esta manera le voy a pedir a los maestros que se puedan poner de pie para que puedan pasar a la clase con sus niños. Primero los maestros y luego cada niño va pasando. Primero los más pequeños que van con Carlos, con Yajaira. Bien, entonces había tomado el control completo, ya estaba todo ganado, pero lo asesinaron dos hombres que sin ser enviados por David, lo agarraron, tomaron, eso está en el capítulo 5 de 2 de Samuel, ahí lo pueden ubicar, y agarran al hombre, lo hieren y lo matan cortándole la cabeza. Y llevan la cabeza a David. Y David, ofendido por tal acción, para librarse también de tal acción que ellos habían cometido, porque no estuvo en ningún momento, Isbofet, así es como se llamaba Isboset, para librarse de esa maldición que era haber asesinado al que posiblemente pues iba a ser el rey, porque era el que quedaba como descendencia. Y cuando un rey muere, la primera cosa que buscan a los hijos, a los nietos para asesinarlo, para matarlo. ¿Hay algún rey aquí? Menos mal, si no, cuide la familia. Menos mal que aquí no hay reyes. Aquí todos somos súbditos del Señor. Lo más importante es que nosotros tengamos esta parte interesante aquí, ¿no? Entonces estaba el otro hijo, que era Isboset, y luego también Mefiboset, que quedaba también. Entonces, eran los dos posibles peligros que pudiéramos tener para que David no llegara, porque mientras que existía descendencia, entonces no había posibilidad para David. Por eso aquellos hombres fueron y mataron al hijo de Saúl, y para así de una manera asegurarle a David que él iba a llegar, y porque ellos querían que llegara. Y sabe qué, que trágicamente y de forma decisiva y determinante, David decidió quitarles la vida, porque ellos habían hecho en contra de la voluntad de David, que era respetarle la vida a todos ellos. Él había respetado la vida a Saúl y le iba a respetar también la vida a los que siguieran después de Saúl, y él no iba a hacer nada. Él estaba esperando en Dios, que Dios era el que hiciera. Si Dios lo había colocado y Dios había dicho que él iba a ser el rey y lo había ungido, entonces él estaba esperando en Dios. Luego entonces fue llamado, pero resulta que las cosas pues como que iban cambiando a la medida que David estaba viviendo su vida. David le estaban reconociendo como rey, muchas de las tribus vinieron también para reconocer a David. Se acercaron para reconocer a David, hasta los filisteos reconocieron el hecho de David que fuera el rey. Y la otra cosa, pero la cosa interesante era lo que estaba sucediendo a la par con Mefiboset. ¿Qué estaba sucediendo? Que en el momento cuando la guerra se estaba dando, que Saúl y Jonatán perdieron su vida allá en la guerra, resulta que cuando se supo la noticia, todos salieron corriendo, huyendo, guardándose. Y la nodriza, la muchacha que cuidaba a Mefiboset, salió corriendo, lo cargó y se lo llevó. Y dice las escrituras que se le ha caído de los brazos. Y dice también la palabra de Dios que más nunca caminó. Eso está en el 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Ahí lo pueden conseguir en lo que está hablando ahí. Y dice la Biblia, y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los 2 pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y su nodriza lo tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. O sea, qué tristeza, ¿no? Que en un momento se sospechaba o se creía, pues, que estando en la condición de él era el que podía gobernar, que podía llegar al reino después que Saúl muriera. Pero, ¿sabe? La situación no fue nada fácil, todo cambió en segundo. Hay cosas que a veces nos pasan que toda la situación cambia en un segundo. Pero es así.
rápidamente. Una enfermedad. Una enfermedad puede cambiar nuestra condición. Y muchas veces nosotros no lo vemos, pero una enfermedad puede cambiar una condición. Una decisión que otra persona tome, compañero nuestro, familia nuestra, amiga nuestro, puede cambiar también nuestra condición. Y a algunas personas le ha cambiado la condición por un familiar, por una decisión que ha tomado. Alguien se fue de la casa, un hijo, esta condición también cambió. Alguien se fue de la casa, un esposo o el esposo, y algo sucedió y todo cambia una noche, de una noche para otra. Y los hijos entonces son los que tienen las consecuencias de las decisiones de los padres. Muchas cosas han sucedido. Yo no sé en la vida de ustedes, pero ya yo se lo he contado muchas veces. A mí me sucedió a los 2 años, mi papá se fue a la casa y todo cambió. Nada fue igual en aquellos momentos. Algunos en otra edad, otros en otras edades diferentes. Entonces otros han tenido pues diferentes momentos. Pero sabes, es las consecuencias de aquellas situaciones que vienen en nuestras vidas. ¿Qué situaciones vienen a nuestras vidas? Esa es la que nosotros no podemos dominar, porque las malas decisiones, en este caso de Saúl, en este caso también de Jonatán, influyeron sobre la vida especialmente de este muchacho, de este joven de 5 años. Solamente con 5 años, la mala decisión de Saúl cayó todos los males sobre su vida. Si Saúl no hubiese provocado aquella situación, aquel momento con David, todas las cosas que estaban pasando también con los filisteos, y lo que él provocó en aquel momento, aquella mala decisión que él tuvo de salir a la guerra, déjeme decirle, a Mefiboset no le hubiese sucedido nada, aquellas cuestiones no habían pasado. A veces nos ponemos nosotros así, si fulanito no hubiese venido, a mí no me hubiese pasado esto. Entonces tenemos que buscar también el causante, ¿no? Toda situación tiene una causa y tenemos que buscar el culpable. Entonces tenemos que conseguirla y una manera pues nosotros tratamos de conseguir primeramente el culpable en nuestra vida de las cosas que están pasando. Pero esta situación que nos presentan las Escrituras se parece a muchas cosas que nos han pasado a nosotros. Y en esta situación de lucha, la cual hemos vivido, el caos posiblemente ha atormentado a muchos y posiblemente algunos se encuentran también viviendo su vida en forma de amargura y algunas veces una amargura escondida. Algunas veces nos ha afectado alguna cosa y nosotros no nos damos cuenta. Usted ha notado que algunas personas dicen en la vida, oye, pero ¿por qué tú siempre tienes esa cara de amargura? ¿Por qué tú tienes esa cara así, arrugada todo el tiempo? Entonces, la primera cosa que dice la persona es, pues, yo soy así, Dios me hizo así. Mire, Dios no hizo caras arrugadas. En serio. Perdónenme los hermanos viejitos. No estoy hablando por vejez, ¿no? Por si acaso. Pero de verdad Dios no hizo caras arrugadas de amarguras. Yo creo que Dios nos hizo toditos de verdad con caras alegres, con caras hermosas. Dios a toditos nos formó de una manera tan especial y no nos formó para que peleáramos toda la vida, para que fuéramos amargados y violentos. No, Dios no nos formó así en esa manera. Dios nos formó a todos armónicos, coherentes. Pero resulta que la vida muchas veces nos ha cambiado y no nos hemos dado cuenta que la vida me cambió y mire cómo soy. Y fíjense, en este sentido, vamos a tomar pues la situación que nos está presentando la palabra de Dios acerca de Mefiboset. Porque en la situación que él estaba viviendo, que no sabía cuál era su situación, pero allí estaba, vivían en un lugar que era muy criticado, pero también señalado los que vivían en ese lugar, y allí estaba viviendo en Lodebar. Y ahorita vamos a hablar un poco sobre lo que significa el Lodebar. Ahora, ¿qué iba a suceder con este muchacho, con Mefiboset? La vida, la había tratado un poco mal. Se había caído y se le había soltado a la nodriza de las manos y había provocado esa situación.
Yo no sé, eso si no lo presenta la palabra de Dios, si él vivía reprochando a la nodriza, eso si no lo presenta la palabra. Lo que sí representa la palabra de Dios era la condición en la cual él vivía, los conceptos que tenía de sí mismo, de la manera como él se trataba a sí mismo. Y dice la palabra que se trataba como si fuera un perro. Así lo dice él, ¿no? Ahora fíjese una cosa tan interesante. La situación era irreversible, pues para aquel momento no se tenía los medicamentos, no se tenía también el hecho de poder ser operado ni una cosa por el estilo. De tal manera que la situación para él era irreversible. Había quedado cojo y en esa condición él estaba. Pero algo también, también seguro que nosotros podemos estar pensando, era que esa condición de Mefiboset no le aseguraba nada, porque estaba perdiendo su herencia, estaba perdiendo hasta un terreno en el cual él vivía, que era de su padre o de su abuelo, pero que le fue quitado y le fue robado. Y poco a poco, muy astutamente, su siervo le quitó el terreno y no se dio ni cuenta. Ya lo vamos a ver para que usted lo pueda ver a través de la palabra de Dios. Murió su abuelo, murió su papá, no tenía cómo comprobar aquellas cosas, todo estaba en contra de él y él, lisiado en esta condición, no podía hacer mucho para él. Se encontraba en una situación tan frágil y cómo había transformado no solamente su cuerpo, sino su mente, sus conceptos de sí mismo. Eso es lo peor que muchas veces puede pasar, porque no es que nos pase, no es que nos suceda una situación, no es que nos suceda una crisis, sino es que nosotros muchas veces tomamos esa crisis y queremos entonces vivir en una amargura por esa crisis o en una forma de perder nuestra autoestima, nuestros conceptos de sí mismos por la crisis que estamos viviendo. Y muchos de nosotros pasamos por estas situaciones, pero lo quedamos como calladitos, ¿no? En esa forma. Y aunque no fue intencional lo que a él le hicieron, sin embargo le dolió mucho y cambió toda su vida. Y hay personas que viven así en esta forma, en la posibilidad de haber sido, pero ahora no lo son. Y eso es lo que ellos sienten, ¿no? El hecho de no tener aquellas cosas para las cuales en un momento las gozó, en un momento las tuvo. Fue pues una tragedia de haber quedado primero huérfano, sin familia, y luego también en una manera evitando todo el tiempo el asesinato que pudiera venir sobre él. Es decir, que pudieran agarrarlo, tomarlo y matarlo. Y él estaba en esta condición. Su condición era de una forma silenciosa. Fíjese lo que significa Lodebar. Lodebar significa tierra árida, tierra seca, ciudad conocida por ser una ciudad de refugiados, de personas que vivían en condiciones que lo habían perdido todo, que habían vivido tragedia, que no tenían una condición económica y iban y los confinaban o se confinaban en un solo lugar. Allí vivían todos ellos. Algunas casas que han tratado de mostrar eran así como situaciones como unas pullas, así sin ventanas, sin puertas, y en esas condiciones de pobreza vivían esas personas. Como invasiones, así en esta forma, pero no tipo casa como las que tenemos nosotros, sino como construcciones de barro, de arcilla, y así en esa manera ellos vivían en esas condiciones. O sea, era tan difícil. Era también terreno de aquellas personas que habían sido perseguidas, que habían sido abusadas, que habían sido de una manera pues golpeadas por la vida, y ahí vivían en ese terreno. La palabra Lodebar significa dos cosas que son interesantes. Fíjense, Lodebar, lo es no, y debar palabra, no palabra, es decir, tierra del silencio. Eso es lo que significa. En otra palabra, la parte interesante en esto es que para los psicólogos, los eruditos, han tomado este ejemplo de Mefiboset como un síndrome y lo llaman el síndrome de Lodebar de Mefiboset.
y así lo llaman, para referirse a las personas que les falta autoestima, a las personas que se desprecian a sí mismos, y en esa manera, pues, es la manera como lo enfocan. Interesante, ¿no? Que tomaron una historia de la Biblia para representar, es como Narciso, como algunas cosas que se representan en esa manera. Pero llega un momento donde se encuentran, y él se encuentra en el capítulo 9, en una gran decisión, algo muy interesante, que es la vida de David, y ahí nos vamos a ubicar en el capítulo 9. Si me lo preguntan, ¿qué ando buscando? Los ojos, pero los perdí por allí. Gracias. Miren, estaba en lo de bar. Nos vamos a 2 Samuel, capítulo 9. Allí nos vamos a ubicar. Y ese es el pasaje donde exactamente está la parte de la enseñanza. Y dice la palabra de Dios así, es en esta manera. Dijo David: ¿ha quitado alguno de la casa de Saúl a quienes haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y esta palabra a mí me gusta, ¿no? Las que expresan la Biblia, ¿no? El deseo de David principalmente era un deseo de misericordia, un deseo de amor. Y cuando nosotros entramos aquí en el capítulo 9, nos presenta a David como representando a Jesucristo, y en este caso a Mefiboset, que somos nosotros. Entonces véalo así en esta manera: a David como un tipo Jesucristo, que desea hacer misericordia, desea hacer la bondad, de tener amor hacia nosotros, y nosotros en una situación que posiblemente apartados, renegados o de amargura, o no sé qué condición nosotros tengamos. Pero sí una cosa muy importante donde nos trajo el Señor. Ahora, cuando estábamos en la cena del Señor, yo preguntaba, ¿qué le hizo llegar a usted a Jesucristo como Salvador? ¿Qué sucedió en su vida? Mire, lo principal es que nosotros reconozcamos que somos pecadores, ¿cierto? Pero a pesar de todo eso, Dios como usa ciertas situaciones en nuestra vida para mostrarnos su amor y su misericordia. Y posiblemente un conflicto entre padres y madres, o una situación donde posiblemente perdimos, donde se nos incendió el carro, donde la casa, no sé qué conflicto, qué situación, alguna enfermedad. Y algunas personas por un robo, por otra cuestión, Dios mostró en ese momento el querer hablar con nosotros para decirle, te amo. Para decir, tengo misericordia de ti, quiero tener misericordia de ti. Y algo así estaba sucediendo con la vida de Mefiboset. Y dice la palabra de Dios que la primera cosa que dice, haga yo misericordia por amor de Jonatán. Es decir, yo tengo un compromiso, y él había hecho un compromiso con Jonatán. Y le había dicho a Jonatán que se habían dado por con juramento de que los dos cumplirían su amistad y lo harían también con su familia, y eso pues está en la palabra de Dios. Dice, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, el cual llamaron para que viniese David, y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, fíjese las palabras que él utiliza también aquí Siba, ¿no? Porque él dice, principalmente me llama la atención de las palabras que él dice. ¿Quién es Siba? Entonces le dice, ¿eres tú Siba? Sí, tu siervo. Mire la palabra que él utiliza, ¿no? Sin embargo, cuando usted comienza a analizar toda la situación de Siba, porque luego entonces en el capítulo 16, usted va a ver que Siba lo que estaba era manipulando una situación que llega también a la vida, aprovecha la situación de David, aprovecha la misericordia y el amor de David para aprovecharse de David y terminar de quitarle el terreno de Mefiboset. Porque en el capítulo 16, más adelante, una situación que sucede, David va a salir y él dice, ¿y dónde está Mefiboset? Y entonces Siba se presenta y le dice, mira, Mefiboset no quiso venir.
¿Y sabes por qué no quiso venir? Entonces ahí viene la calumnia, ahí viene el chisme. Hay personas que hablan así en esa forma, ¿no? Pero ¿sabes por qué la cosa está sucediendo? Te voy a decir por qué. Pero no le vaya a decir nada a él, ¿no? Y ahí lo dice también en ese momento. Es que él dice que todas las cosas a él le pertenecen. Lo que tú estás usando, ese reinado no te pertenece, le pertenece a él. Y todo este reino le pertenece es a él. David, escuchando a Siba, que anteriormente lo había llevado también ante Mefiboset, la había creado en su palabra, y ahora se le representa así en el capítulo 16, que usted puede verlo ahí, después estudia la historia tan interesante, y le hace entender a él que Mefiboset estaba engañándolo. Entonces David toma una decisión, porque él llega allí en ese momento al lugar donde debía estar Mefiboset, y le dice, mira, todo este terreno te pertenece ahora a ti. Ya que él no vino, entonces te lo entrego a ti. Pero resulta que en el capítulo 17 se presenta Mefiboset, y en el capítulo 19 se aclara más la situación. Y él le dice, es que yo no vine porque mi siervo me engañó. Y él me dijo algunas cosas para que yo no viniera acá. Y él explica allí las razones por las cuales no había venido, ¿no? Pero lo interesante es que lo engaña, seduce a David, y David toma una decisión apresurada y le quita el terreno a Mefiboset después de haberle dado lo que estamos estudiando. Después de haber tenido misericordia y amor con él, le quita el terreno y se lo entrega a Mefiboset. Pero fíjense las cuestiones malas que a veces suceden. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Cuando él se convierte, que deja aquellas cosas que él venía haciendo por el pecado, por el cambio de propósito que tenía. Cuando llega a su casa y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser tu hijo. Su padre lo abraza, lo recibe, pero cuando entra a su casa, ¿qué sucedió con su hermano? Bravísimo, porque su padre, ¿cómo era posible que estuviera recibiendo a ese muchacho que había despilfarrado, le había quitado su parte y ahora quería también la parte de él y la parte de su padre? ¿Cómo es eso? O sea, ¿cómo es eso que su padre lo iba a recibir? Entonces, su hermano, bravo ante tal situación, se enoja con su papá, y eso es lo que está sucediendo. Y fíjense aquí lo que está sucediendo también. Siempre hay una persona que cuando nosotros hemos llegado al Evangelio, no está contento. Aún nosotros llegamos contentos diciendo de lo que Dios ha hecho con nosotros, la transformación de vida que el Señor ha hecho. Mefiboset estaba tan contento. Y fíjense una cosa muy importante, en el capítulo 16, él no pelea, en el capítulo 19, él no pelea en ningún momento con David. Y no le dice, ¿por qué tomaste esa decisión tan arbitraria? No le dice, David, qué arbitrario eres tú, me dijiste una cosa y hiciste otra cosa. Devuélveme mi terreno, devuélveme mi tierra, me pertenecen. Mira, tú me has quitado todo lo que a mí me pertenecía por heredad. No pelea ninguna cosa por estilo, solamente dice, yo no diré nada, yo solamente me someto a la decisión suya. Y si usted quiere entregarle todo el terreno a él, entrégueselo. Yo no voy a hacer nada ni voy a decir nada. Usted es mi rey. Fíjense algo tan interesante, ¿no? La condición de este hombre. O sea que el hombre sí había llegado de una manera, en una condición tan terrible, pero me llama la atención es muchas veces, cómo a veces por los golpes que nos da la vida, las situaciones que nos da la vida, perdemos hasta nuestra dignidad. Este pobre muchacho, por lo que le había sucedido, había perdido en parte su dignidad, su valor de ser humano. Y muchas veces el pecado quita el valor del ser humano en nuestras vidas, quita el valor nuestro, de esa forma como debimos haber sido nosotros. Y nosotros muchas veces vivimos entonces en una forma sin valor, sin ningún hecho de autoridad en nuestras vidas, porque no nos creemos gratificantes de lo que la vida me puede dar, de lo que Dios me puede dar. Y a veces hemos llegado al Evangelio, hemos creído en Jesucristo como Salvador, como está representado aquí con David. Y Dios nos ha dado todo. Pero muchas veces no queremos aceptar, no aceptamos el perdón de Dios. Algo hicimos tan grave, o para nosotros tan grave, porque si era tan grave, ¿por qué Dios nos perdonó?
Porque si era tan grave, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz del Calvario? Por mis pecados, derramó su sangre y Él lo hizo posible. Y aún antes de yo cometer el pecado, ya Cristo había muerto por mí. Y Él no estuvo pensando del tamaño de mi pecado, solamente algo maravilloso sucedió, que Él lo hizo. Y esto es lo que nosotros pudiéramos estar pensando, de que su sangre maravillosa lo hizo. Y por eso que mencionaba por esta parte de la historia lo que la Biblia nos está enseñando. Versículo 13, el rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Fíjense, como cierta característica, no, sí está la persona, pero fíjense la característica que él acompaña. Él no dice, queda un hijo, sino inmediatamente lo que nosotros siempre anteponemos ante todas las cosas, ¿no? ¿Qué dijo él? Queda un hijo de Jonatán lisiado de los pies. O sea, él tenía que colocar la parte negativa. Y así somos muchas veces nosotros, queremos colocar la parte negativa porque él está luchando por ese terreno, él está luchando en realidad para quedar bien delante de David y poner en mal todo el tiempo a ese muchacho. Esa es la condición que está sucediendo. Allí donde nosotros vemos la situación. Luego sucede algo muy importante, versículo 4. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió el rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y lo trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Me llama la atención lo que él hizo, ¿no? Lo manda a llamar David y inmediatamente él vino. Pero ¿qué hizo cuando vio a David? Dice la Biblia, se postró ante sus pies. Eso es interesante. ¿Por qué tenía que postrarse? Porque él era el rey, pero él también no era el hijo del rey que había muerto. Él también no tenía una posición también. Y también una forma, era parte de su herencia, la que él le pertenecía. Sin embargo, me llama la atención en la condición que él también se encontraba y la condición que él había llegado. Y dice que se postró ante los pies de David en este momento. Pero no solamente le dijo, no solamente fue eso, sino le dijo, he aquí tu siervo. Es decir, mira hasta la condición donde él llega, ¿no? Y él dice, he aquí tu siervo. Y yo no digo que nosotros no tengamos el hecho de pensar en el hecho de que nosotros podamos ser siervos de alguien, pero sí en la condición de él, las palabras que él usa. Porque pudo haber usado otras palabras, pero él usó la palabra, he aquí tu siervo. Se postró y dijo, he aquí tu siervo. Y la palabra es el siervo aquí, he aquí tu esclavo. Estoy aquí. Y luego dice la palabra de Dios a lo que él está refiriendo. Y le dijo David, no tengas temor. David se da cuenta. O sea, yo imagino que él estaba mostrando su cara de angustia. Me llamó el rey, ¿qué querrá? Porque imagínense que llega David con toda la carroza, con los caballos, con todas las cosas, se para frente allá al lugar donde él estaba. Y cuando lo manda a llamar, que llega allá, oye, me imagino cómo va llegándonos para presentarse. O sea, ¿qué irá a hacer conmigo? Porque no sabía lo que iba a suceder. Y que me iba a matar, me va a eliminar, porque esas eran las condiciones. Ya habían matado a su tío y faltaba a él, la única persona que quedaba de los herederos. Y me imagino pues la situación, pero fíjense lo que dice David, a lo que muestra. No tengas temor. Y luego le dice, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre. Y casi como que dijo, menos mal. O sea, se sintió como aliviado en ese momento. Me imagino, yo lo imagino a él en ese momento en la presencia de David. Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre. Y tú comerás siempre a mi mesa. Mire la promesa que Dios colocó aquí, ¿no? Hay cosas que a veces pasan en nuestra vida aún habiendo llegado a Cristo.
Cuando llegó a Cristo, usted entendió algo muy importante. Y usted entendió que el Señor nos había dicho también todas las promesas. Y entre vosotros correrán ríos de agua viva. Pero le voy a hacer una pregunta y séame sincero. ¿Le ha pasado alguna vez algún problema tan grande en la vida cristiana que le ha hecho llorar, que le ha hecho sufrir, que le ha hecho apartarse y a veces hasta con ganas de irse de la iglesia y ganas de dejar al Señor? Sea sincero. Puede que pase. No hay problema. Yo no le estoy dando la fuerza para que se vaya y para que lo deje, ¿no? En ningún momento. Solamente que seamos sinceros con el Señor y lo reconozcamos. Él no quería reconocerlo en una manera, estaba la situación. Y es que a veces nosotros hemos llegado, o sea, en algunos de nosotros ha pasado que el hecho de haber creído de verdad y sabemos que Dios nos ha salvado, pero vienen situaciones más terribles después de haber creído. Sin embargo, hay una cosa muy importante, y es lo que estaba sucediendo también acá, ¿no? Que es lo que yo les mostré ahora. David le había dicho a él: te devolveré todas las posesiones que tus padres tenían. Las de Saúl, los terrenos, todo te lo voy a devolver. La casa de Saúl te la voy a devolver. Días después, se lo estaba entregando a Siba. ¿Cumplió su palabra completamente? No. Él creyó en lo que Siba estaba diciendo, pero no hizo las cosas, no cumplió su palabra. En cambio, este hombre sí siguió fiel y siguió como él se lo dijo: soy tu siervo. Pero David no cumplió las palabras completamente. Las palabras de David no fueron cumplidas en ese momento. Y fíjese las cosas que muchas veces suceden en nuestra vida. A veces nosotros le echamos la culpa al Señor y le decimos: Señor, te olvidaste de mí. Pero no es así, sabemos que no es así. Dios tiene muchas cosas para nuestras vidas. Y Dios tiene siempre un propósito, y no es que sean propósitos diferentes en cada uno de nosotros, sino que las circunstancias de cada uno de nosotros nos van a llevar siempre al propósito de Dios. Yo quiero que usted entienda siempre esto, porque a veces nosotros hablamos de como que si Dios tuviera un propósito con cada uno personalmente. Y yo quiero decirle, no es así. ¿Ok? No es así. Dios tiene un solo propósito. Y su propósito de Dios es con la iglesia del Señor Jesucristo. Y usted como miembro de la iglesia del Señor Jesucristo, Dios le quiere usar a usted para hacer lo que Él ha querido hacer en el plan a través de Jesucristo. ¿Y qué busca Dios? Salvar al hombre. Y su plan es rescatar al hombre. Allá, ese es el plan. Y usted está en ese propósito, yo estoy en ese propósito. Las circunstancias que a ustedes le pasen, las circunstancias que a ustedes suceden, Dios les va a ayudar a resolverlo, pero es para traerlo al propósito de Él, no a su propósito. Y a veces estamos entendiendo todo que hay un propósito para cada uno de nosotros. No hay un texto bíblico. Ni siquiera aquel que dice el Salmo: Dios cumplirá su propósito en mí. Pero recuerde lo que dice la Biblia, que va a cumplir su propósito en mí. No mi propósito, es su propósito. Nosotros debemos entender siempre ese pasaje. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios es transformar. El deseo de Dios es cambiar el mundo y el deseo de Dios es usar a la iglesia. Y este es el propósito de Dios. Así que ahí están encomendando pues el trabajo. Luego dice el versículo 8. Y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y fíjese, ahí está el síndrome, ¿no? Lo que quise mostrar anteriormente. O sea, ¿quién es tu siervo para que mires a un siervo, a un perro muerto como yo? Fíjate hasta cómo se llamó, ¿no? O sea, feo, horrible, hediondo, porque tal vez está hablando de muerto, era por eso. ¿Y es por qué? Porque llegó también a una situación de no preocuparse por su vida. Porque cuando nosotros muchas veces estamos viviendo mal, nos dejamos de preocupar por nosotros, nos dejamos de bañar, nos dejamos de echar desodorante, dejamos de hacer muchas cosas que tienen que ver con nuestra higiene personal, nos descuidamos. Y hay una cosa muy importante a lo que estaba pasando con él, y es lo que Dios quiere hacernos ver. Posiblemente hay muchas cosas que están dejándose en nuestras vidas,
y que las estamos dejando que van sucediendo. Nosotros no somos ningunos perros muertos. Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermanos, nosotros nos levantamos con la fuerza de Dios, y esto es lo que nosotros tenemos que sacar de este pasaje. Este hombre, Dios a través de David le estaba mostrando su misericordia, y él no podía sentirse en esas condiciones. Es que muchas veces, hermanos, el lugar nos hace ser, nosotros buscamos una identidad de acuerdo al lugar que nosotros vivimos. ¿Qué era lo de Bar? Tierra de árida, tierra de tristeza, tierra donde no existía nada, y ahí vivía él. Y muchas veces nos acostumbramos. ¿Qué es Venezuela para nosotros muchas veces? ¿Qué hablan los venezolanos? Cada uno de nosotros, ¿qué decimos de nosotros lo que es Venezuela? Hablamos de la tristeza, de las cosas que nos han quitado. ¿Qué está sintiendo la gente que se va? La gente que se va está sintiendo lo que no tiene porque quiere tenerlo. Y por eso muchos han caído también en la tristeza. Entienda la parte que Dios está queriendo hacer con nuestras vidas, lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, la transformación que Dios estaba queriendo también hacer en este hombre. Y la transformación que Dios estaba queriendo hacer en este hombre no era principalmente los tesoros que él podía conseguir, sino, ¿sabe qué? Conceptualmente, en su parte mental. La primera cosa que Dios quiere cambiar de nosotros es nuestra parte mental. Y fíjese, una de las cosas muy importantes, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Vestido del nuevo hombre, creado según Dios, ¿qué? En justicia y santidad de la verdad. Y Dios dice, y en Colosenses dice, vestido del nuevo hombre en conocimiento, en inteligencia. Es decir, lo que Dios busca de cada uno de nosotros es primeramente una transformación de nuestros valores. Lo que Dios busca de cada uno de nosotros es el cambio de concepto, de propósito de nosotros de vida, de lo que estamos buscando, de lo que estamos siguiendo acerca del pecado. Y lo que está buscando Dios es que nosotros cambiemos nuestro concepto de vida hacia la santidad, hacia la verdad. Que si antes hablábamos mentira, hablemos verdad. Que si antes robábamos, el que hurte, dice allá en Efesios, ya no hurte más. Lo que Dios quiere es un cambio en nuestras vidas, una transformación en nuestras vidas. Pero la gente, la primera cosa que piensa es en el dinero, en la prosperidad, en las metas de mi empresa, de mi negocio. Y muchas veces muchos creyentes hablan de ese tipo de cosas, pero es un mentiroso, un farsante, una persona que está robando a los otros y quiere vivir esa vida cristiana sin esa forma. Mire, la vida cristiana, lo que Dios quiere más que todo es la transformación. Y lo que Dios estaba buscando de este hombre era la transformación, pero él se seguía mirando, era en una forma de desprecio, marginalidad. La marginalidad no solamente es el sitio, la marginalidad está en la mente de cada uno de nosotros. Somos marginales y no nos damos cuenta. Es decir, nosotros no merecemos toda esa bondad de Dios en nuestra vida. Mire, si no la mereciéramos, en una manera Dios la hizo merecer. ¿Y por qué la hizo merecer? Porque su sangre, la sangre de Cristo valió muchísimo. El cuerpo de su Hijo amado fue entregado en la cruz del Calvario. Que la salvación no tiene precio. Mire, tuvo que morir el Hijo de Dios en la cruz del Calvario por tu pecado y por mi pecado, y tú me dices todavía que no tiene precio. Y todavía me dices tú que no tiene ningún valor. Y todavía me dices que es gratuita. Haber muerto el Hijo de Dios allí en la cruz del Calvario no significa grandemente para nosotros el hecho de haber sido salvados. Y esto es lo que Dios está buscando en este hombre para transformar la vida de este hombre. Pero hay algo muy importante. Jonatán le había dicho prometer a David. Y él dijo así: júrame que no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre. Esa fue la promesa que Jonatán le hizo hacer a David. David estaba cumpliendo su palabra en el hijo de Jonatán, en Mefiboset. Y él en una palabra estaba diciendo: las palabras que yo prometí a tu padre son las palabras, porque lo comenzó diciendo en el capítulo 9. Y él decía: yo quiero hacer misericordia por amor. Y esta es la palabra que él estaba diciendo para llevarle todo compromiso, para que él sintiera de verdad ese gran amor de Dios sobre su vida. Y por eso él preguntaba acerca de lo que Dios estaba haciendo. El rey estaba buscando la forma de mostrar su amor.
Y él dijo, no tengas temor, Mefiboset, yo haré contigo misericordia por amor de tu padre. Mire, posiblemente nosotros llegamos al Señor y posiblemente nos han pasado situaciones en nuestra vida que han sido difíciles. Pero Dios está buscando levantarnos a cada uno de nosotros. Posiblemente nos hemos acostumbrado a algo que no está bien lo que está sucediendo. Yo recuerdo cuando se lo conté a mi hermano Ángel, a mi hermana Aide, pero voy a usar aquí otra vez la ilustración que les estaba diciendo a ustedes el lunes, perdón. Pero recuerdo ahorita y entonces pensé en esta parte para que pudiéramos pensar. Hace tiempo, cuando tuve mi concurso en la universidad para concursar allá, para ser profesor en la universidad, la última cosa que yo utilicé fue como una ilustración para presentar el evangelio a las personas que estaban allí, los profesores que eran mis jurados, pues, para poder quedar en la universidad. Y yo en aquel momento cerré con esta ilustración, que casi que me costaba mi entrada a la universidad. Pero recuerdo que la ilustración fue la siguiente. Hay una ranita Fabricia que vivía en un pozo, y aquel pozo era oscuro. En la oscuridad, pues, los animales se adaptan de una manera también como especie, se adaptan al lugar donde ellos viven. Y toman el color también en su piel del lugar donde ellos viven. Algo parece también nosotros en nuestras mentes, en la manera como nosotros somos. Nos adaptamos al lugar donde nosotros vivimos. Y resulta que aquella ranita era gris y blanca, tirando pues a la oscuridad, porque vivía en oscuridad, vivía ya en un pozo bajo. Y a los alrededores del pozo, ellos vivían, la ranita, y era una gran población. Y resulta que todos los días ella salía y miraba hacia afuera. Todos los días salía y miraba hacia afuera, hacia arriba. Y allá arriba entonces estaba afuera, esa afuera había una luz. Y todos los días bajaba un tobo y sacaba agua de allí y subía. Y a ella se le ocurrió querer saber lo que había allá arriba. Entonces, cuando estaba bajando uno de los tobos, había invitado a muchas de sus compañeras, pero ninguna quiso ir. Y ella dijo que ella quería ir porque ella quería saber qué había allá, porque allá se veía luz y se veía algo diferente. Y entonces ella se lanzó al tobo cuando bajó, que iba llevando el agua hacia arriba, se lanzó. Y cuando salió arriba se dio cuenta que la vida era diferente. Abajo era oscuridad. Abajo vivían la tristeza, porque vivían en oscuro. Así vivían ellos, vivían ciegos, como ciegos. Y cuando salió arriba la cosa era diferente, habían cosas de diferentes colores, verde, rojo, amarillo, morado, de todos los colores, había allá afuera. Y vio que la vida era otra, que no era solamente en la oscuridad, que no todo era oscuro en la vida. Había salido y entendió que hay una esperanza. Y entendió que había algo diferente a la cual nosotros pudiéramos ir. Cuando nosotros llegamos al Señor Jesucristo, Dios nos mostró una vida a nosotros diferente, pero hay que vivirla y hay que apreciarla. Y la vida en el Señor, hermano, ya no es oscuridad, ya no es pecado. La vida en el Señor es ahora de diferentes colores, verde, rojo, amarillo, rosado, de todos los colores, para nosotros gozarnos en el Señor, para nosotros apreciar la vida. La vida del creyente es para apreciarla. Dice la Biblia que dentro de vosotros correrán ríos que salten de vida eterna. Y dice la palabra de Dios que nosotros podemos gozarla. La vida en el Señor es para gozar de su poder. Hay gozo en el Señor, hay alegría en el Señor. Yo no puedo vivir mi vida cristiana con tristeza. Yo no puedo vivir mi vida cristiana quejándome todos los días. ¿Y cómo está? Aquí estoy en este mar de lágrimas. Yo no puedo vivir mi vida cristiana en esa manera. Yo tengo que vivir mi vida cristiana gozándome en el Señor. A mí me pregunta, ¿cómo estás? Y déjeme decir, aunque yo pueda sentir un dolorcito, yo le voy a decir a usted, me disculpa, no es ninguna mentira. Estoy bien, porque de verdad estoy bien en el Señor. Yo no le voy a decir a usted lo que yo siento, yo le voy a decir lo que yo siento en mi corazón y en mi mente, lo que está aquí.
yo siento en mi mente el poder de Dios. Y todos los días me gozo en Dios. Entonces hay que vivir, hermanos, plenamente en el Señor. Cuando la ranita que salió afuera y la cuestión pensó en su compañera y entonces empezó a gritarles a todas allá abajo y le decía, ¡epa tú, Pedrito! ¡epa tú, Juancito! ¡epa tú, Elena! ¡epa tú, Juanita! Mire, vénganse para acá, láncense. Ay, entonces había una reina de las ranitas que promulgó un edicto, que cualquiera que encontrara que se fuera a lanzar en ese tobo, lo iban a llegar y lo iban a meter preso. Y empezaron a lanzarse. A pesar de todas las cosas, las advertencias, se empezaron a lanzar y salieron algunas de ellas. Y fueron y encontraron la vida. Encontraron que la vida era diferente. ¿Qué sucedió? Una cosa muy importante. ¿Sabe qué? Sucede en el entusiasmo que nosotros podamos tener. Pero dejamos de mirarnos ahora en oscuro. Dejamos de pensar en nosotros como Mefiboset. Soy un perro. No somos ningún perro. En el Señor nosotros valemos y somos redimidos en la sangre de Cristo Jesús. Y esta es la parte importante, mi hermano, para nuestras vidas, el hecho de lo que Dios quiere hacer con nosotros, la manera como Dios nos quiere transformar. Y luego, hermano, a pesar de que los edictos fueron puestos más fuertes, y aún después para quitarle la vida a las ranitas que cualquiera que encontraran, porque comenzaron a seguirse lanzando y empezaron a dejar sola a la reina. ¿Y sabe qué? Muchas se salvaron y salieron de aquel pozo. Lo que Dios quiere es que también nosotros, a través de la historia de Mefiboset, que entendamos que Dios quiere sacarnos de eso muchas veces de donde nosotros estamos. Que posiblemente nosotros hemos vivido situaciones difíciles, posiblemente llegaron cuestiones irreversibles como le pasó a él. Pero lo más importante es que nosotros sepamos que Dios está con nosotros. Recuerden los pasajes que nosotros hemos leído en estos días. En el día que temo, yo en ti confío, en Dios esperaré. Y es lo que Dios nos hace pensar, que nosotros comencemos a pensar de que Dios está con nosotros, porque Dios nos va a mostrar su gran amor para nuestras vidas, porque Él está dispuesto a poder ayudarnos. Su promesa es mayor cada día para que nosotros confiemos en Él. La palabra de Dios pues nos invita a nosotros a tener toda la confianza en Jesucristo como Salvador, de saber de que Él nos va a ayudar. En Juan 15, 16, voy a pedir a algún hermano que me pueda hacer el favor de ayudarme a leer ese pasaje. Juan 15, 16. A ver, ¿quién lo tiene? Miren cómo dice el pasaje. En ninguna parte del pasaje dice, yo los elegí a ustedes para que estén tristes, para que se crean perros, para que anden con baja autoestima, para que anden destrozados. No, fíjense lo que dice la Biblia. Y lo último que dice aquí la Biblia dice, y vayáis y llevéis frutos. Y dice la Biblia, y vuestro fruto permanezca. Mire, el estar en el Señor produce gozo, ¿sí o no? Pero si produce gozo en nuestra vida, el gozo debe producir frutos. Y los frutos se tienen que evidenciar. Los frutos se tienen que ver. ¿Cuál es el fruto en tu vida para que demuestre que hay gozo en tu vida? ¿Dónde está lo que estás haciendo que demuestre de que hay gozo en tu vida y no tristeza? Este hombre llegó a David y le dijo, mira mi condición, esto es lo que yo soy un perro. Nosotros no somos, y perro muerto, que es lo peor, hediondo. Pero déjeme decirle, si Dios lo ha salvado a usted, el Señor dijo, es para que tengáis que, vayáis y llevéis fruto. Y dice, y la Biblia, y vuestro fruto permanezca. El fruto, lo principal que yo debo tener es el gozo de servir. El gozo de haber sido transformado. El gozo y la alegría de poder compartir la palabra con otros. El gozo y la alegría que la gente pueda apreciar en mí, de que yo he sido salvo.
El gozo y la alegría que la gente puede decir, este hombre ya no es un pecador, este hombre es una persona creyente en Cristo Jesús, que fue transformado. Que las personas que están en nuestro hogar, en nuestra casa, puedan decir, es que yo doy testimonio de ella o de él, que de verdad Dios ha lavado su vida, Dios ha lavado su alma, porque de Dios le pertenece. Esta es una persona que ora, esta es una persona que siempre está permanentemente dejándose usar por el Señor. ¿Por qué? Porque va y lleva frutos, y su fruto permanece, lo podemos apreciar. Mis hermanos, no podemos solamente caernos a mentiras y decir, no, yo estoy en el Señor y estoy llevando frutos, pero ¿dónde están los frutos? ¿Dónde están las personas que han creído con usted? ¿Dónde están las personas que han sido salvas por usted? Que usted ha hablado al Señor y las personas se han salvado. ¿Dónde están? ¿Sabe que es un reto? Porque este hombre no solamente era esto, sino que él tenía que ser transformado, su mente tenía que ser transformada, su corazón tenía que ser transformado. No solamente era que David lo estaba llamando para esto, David lo estaba llamando para eso, pero también para mostrarle su amor. Dios te llamó a ti a través de Jesucristo, no solamente para esto, sino para transformarte, para cambiarte, para que prediques la palabra, para que hables, para que cumplas el propósito de Dios. Si no hay el propósito de Dios en tu vida, no hay gozo de Dios. Si no hay el propósito de Dios en tu vida, entonces tu fruto no permanece, porque no lo hay. Entonces tú necesitas de verdad levantarte en la fuerza de Dios y en el poder de Dios, no seguir viviendo como Mefiboset y no seguir viviendo, mi hermano, en lo de Bar. No, sal de lo de Bar, sal del lugar árido, sal del lugar improductivo donde se encierra la gente que no hace nada, porque no tiene propósitos de vida, porque no sabe lo que quiere. Si el Señor ha hecho una obra maravillosa en ti, ahora tú perteneces verdaderamente al amor de Dios. Pero sal afuera, porque tú tienes que dejarte usar por el Señor. El Señor quiere que tenga esta parte principal en tu vida. Dice Juan capítulo 12, versículo 47, pasaje que también quisiera que leyéramos en este momento, y con este versículo quiero culminar. Juan 12, 47. A ver. Lo léelo pues. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Okay. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que tú cumplas su palabra, principalmente, que cumpla su palabra. Sin embargo, a pesar de todas las cosas, dice el Señor, yo no he venido a juzgar al mundo. Lo que el Señor quiere es venir aquí a salvarte. Que entiendas el propósito de Dios en tu vida, que puedas comprender ese propósito. Al que oye mi palabra y no la guarda, yo no lo juzgo. Dios quiere que tú la guardes, eso es lo principal. Pero la otra cosa que Él dice es, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Él ha venido a salvarnos a nosotros. David representaba a Jesucristo en este momento. Y aquel Mefiboset éramos nosotros. El Señor ha querido mostrar su misericordia y su amor para salvarnos a nosotros, para que vivamos en el Señor. Así que principalmente el Señor lo que quiere es transformar nuestra vida. Yo espero en el Señor que esta reflexión que nos hace pensar en este mensaje de Dios a nuestra vida, nos haga mirar el gran amor de Dios para con nosotros. Y entendamos que Dios no quiere que nosotros vivamos cristianismo tristes, cristianismo con falta de autoestima. No, que tengamos de verdad la estima de saber que somos hijos de Dios y que vivimos en el gran poder de Dios, en el gozo del Señor. Que Dios me lo bendiga, mi hermano. Sí. Bueno, mis hermanos, gracias damos a Dios por esta enseñanza. Le voy a pedir a mi hermano Teodoro que pase adelante para que recolectemos los diezmos y las ofrendas en esta tarde.
Allá está. Vamos primeramente a orar y darle gracias a Dios por su provisión. Gracias, Padre amado, Señor, por estas bendiciones. Señor, gracias por cada hermano, Señor, que va a bendecir. Bendícelo, Señor, grandemente en todo momento. En nombre tuyo, amén. Amén. Ok. Quisiéramos recordar, el próximo domingo se celebra el Día del Niño. Y hay un programa que la iglesia está haciendo, un grupo también con el hermano Steve, juntamente con, yo no sé cómo llaman el grupo, mi hermano. Todavía no tiene nombre. Bueno, poco a poco, ese ministerio que están desarrollando, trabajando, especialmente pues para evangelizar. Y ellos tienen ese propósito. Ellos van a estar apoyándonos en la tarde. ¿A qué hora es la actividad? A las 5 de la tarde. Vamos a estar allí en la plaza, donde está el grupo de adoración, para poder entonar allí y poder tener un mensaje de la palabra de Dios allí en la plaza. Y vamos a estar a las 5 de la tarde. Entonces yo quisiera que por favor, mi hermano, pudiéramos venir, pudiéramos estar aquí en la tarde a las 5 de la tarde. Vamos a estar en la mañana primeramente aquí. Lo que si no tengo concreto es, porque estamos analizando, si lo hacíamos el próximo domingo, el Día del Niño tempranito acá, o sea, el de la tarde siempre va a ser, ¿no? No estoy hablando de cambiar el día de la tarde. Lo que pasa es que con los niños que vienen también de Valle Lindo, de otros lugares que están aquí en la iglesia, para hacerle algo también a ellos. Entonces estamos pensando si lo hacemos el próximo domingo o lo hacemos el domingo siguiente. La razón es que hemos estado analizando es porque muchas instituciones, empresas, el gobierno hacen actividades el mismo día y se crea como una competencia. Entonces los niños a veces no vienen para acá, sino que se van para las cuestiones que los invitan a otros lugares. Pero a veces también, el año pasado, solamente el año pasado, se vinieron todos para acá. Y cuando pensaron que no íbamos a tener, se vinieron todos. Eso pasó el año pasado. Entonces lo estaban analizando los maestros y yo no sé a qué conclusión llegaron. No sé si alguno tiene noticia, porque no está aquí Dirsa, está por allá. Ajá. Ok. Bueno, de todas maneras, véngase de todas maneras actividades, cualquier cosa nosotros estamos pendientes también de poderlo realizar. Mañana lunes están las hermanas de Despierta Débora a las 3:30. Luego el día miércoles seguimos con la oración. Este miércoles no pudo estar hermana Yajaira. El día viernes seguimos entonces con las damas y los caballeros a las 4:30 las damas y a las 5:30 los caballeros, y luego tenemos el curso de homilética. Mañana lunes también tenemos el curso de homilética a las 5 de la tarde, ¿verdad? A las 5 de la tarde. Entonces los hermanos que quisieran venir o el lunes o el viernes, no importa que hayamos comenzado, usted puede incorporarse, no hay ningún problema con eso. Entonces podemos invitarle para las clases de homilética que estamos teniendo. Estos son los anuncios. El próximo domingo nos reunimos acá en el nombre del Señor para adorar y bendecir el nombre de Dios. Bueno, mi hermano, pongámonos en pie y vamos a orar para pedirle la bendición de Dios e irnos a nuestros hogares. Queremos darte las gracias, Padre bendito, por saber de que esta mañana tú has estado con nosotros. Que nos llevamos, Señor, el mensaje, la reflexión de saber de que tú quieres vidas transformadas, que has pensado en cada uno de nosotros para amarnos. Planificaste, Señor, tu gran amor para mostrar tu misericordia en amor, en Cristo Jesús. Ahora, Padre, sabemos que tú quieres esa vida transformada, cambiando nuestra manera de ser, para que se muestre el gozo de nuestro vivir en Cristo Jesús. Te rogamos, Señor, que nos dé la fuerza y que pongas en nosotros cada día más el poder de Cristo, de ser transformados por Él y llevar tu palabra para tener frutos
y que llevemos fruto y que esos frutos permanezcan. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos a cada uno de mis hermanos y llévanos con tu paso y tu bendición. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, mi hermano. Mi hermano, quería preguntarle, ¿cuántos están listos para ir hoy a la plaza? ¿Ah? Para ir a evangelizar un momento. Uno, nada más que uno. 2, 3. Vámonos a la plaza a entregar folletos y a hablar allá de la palabra del Señor. ¿Ok? En el nombre de Dios. Mire, bienvenida la hermana Mary, Mayra, que están con nosotros. Ella viene el próximo domingo nuevamente, ya para salir e irse para Estados Unidos. Vamos despidiéndonos poco a poco. El próximo domingo viene de todas maneras.